Los expertos dicen que usted para hacerse experto en algo, usted necesita pasar de 7,000 a 10,000 horas haciendo eso. Si usted necesita hacerse experto en algo, usted necesita pasar haciendo eso de 7,000 a 10,000 horas haciendo eso. Y usted se va a convertir en un experto. Si usted necesita, por ejemplo, jugar capirucho, que ya viene el agosto, ya viene. Usted necesita pasar ahí. Si usted necesita comer delicioso, usted necesita comer unas 7,000, unas 10,000 veces y se va a hacer experto en la comida. Si usted necesita practicar un deporte, usted necesita practicarlo deliberadamente. Deliberadamente. Eso es lo que usted tiene que hacer, practicar deliberadamente las cosas. La oración se debe de practicar deliberadamente. Y la Biblia nos recomienda, y es clara, la Biblia dice orar sin cesar. La Biblia no dice oren temprano, oren a las 6 de la tarde exactamente. No, la Biblia no dice eso. La Biblia nos manda a todos los hijos del reino a orar sin cesar. Y es un músculo que quizá posiblemente nosotros no lo tengamos desarrollado. Porque quizá posiblemente nosotros decimos, sí, es importante orar, hermano. De hecho, hablamos mucho de oración, pero poco practicamos la oración. De hecho, mucho hablamos de oración, pero poco vamos a la práctica de la oración. Y aquí él va primero. Porque cuando yo recibí esta palabra, yo dije, ¿cuánto falta en mi vida de oración? Porque la oración es la llave que abre cualquier cosa que usted y yo necesitamos. No hay vida en la iglesia si no hay oración. No hay vida en esta iglesia y en cualquier parte si no hay oración. Usted está enfermo, haga oración. Usted está afligido, haga oración. Si usted tiene un perno, haga oración. Si usted tiene una deuda, ore y trabaje. Y sea responsable con las responsabilidades que le toca. Pero si usted necesita algo urgentemente, usted necesita ir a la oración. A mí me llama la atención la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva, la del Hecho de los Apóstoles, cuando ellos oraban, no crea que estaban jugando, hermano. Y en este momento me estoy recordando cuando Pedro estaba encarcelado. Pedro estaba encarcelado. Ya vamos a leer el texto base, hermano. No se preocupe. Yo sé que usted está ahí esperando el texto base. Tranquilo, ya vamos a llegar. Pedro está encarcelado. Aparte de estar encarcelado, está atado, está amarrado y afuera hay guardias. Y está en un recinto que tiene varias puertas porque así lo dice la palabra. Pero la iglesia primitiva se puso en oración y dice la palabra de Dios que estas mujeres y estos hombres se pusieron de acuerdo para que Pedro fuese liberado. Y Pedro estaba ahí encarcelado. El día siguiente le iban a dar matarile, lo iban a matar, y esta gente se puso de acuerdo a orar. Yo no sé si usted se acuerda cuando nos anotábamos para orar. ¿Se acuerda usted? Fíjese que había un librito donde usted llegaba y decía, yo a tal hora, hermano. Yo voy de 4 a 5 de la mañana. No, de la tarde, hermano. Vaya, de la tarde. Yo voy de 3 a 4 de la madrugada, hermano. Esas horas nadie las quería, hermano. De 1 a 2 de la tarde, hermano, oye, o sea, usted aclaraba, porque si de 1 a 2 de la mañana estaba yuca, estaba un poco difícil. Pero esta gente se puso de acuerdo para que el apóstol Pedro saliera de la cárcel. Y a mí me llama la atención que esta iglesia hicieron vigilia y comenzaron a orar fervientemente, pero no divariando la oración, hermano. Porque muchas veces uno viene a orar y alguien le dice, ore por esto, hermano.
Usted tiene que ser específico en la oración y ser constante en esa oración que usted está anhelando recibir una respuesta. Y Dios tiene la respuesta, pero la tiene en la oración. Dios tiene la respuesta para usted y para mí, pero la tiene en la oración. Y esta gente comenzó a orar, a orar, a orar. Y hicieron vigilia y quizás algunos se quedaban dormidos, pero oraban con un propósito de que liberaran al apóstol Pedro. Y quizá posiblemente la oración de ellos era: libera al apóstol Pedro, Padre. Libera al apóstol Pedro, a donde esté. Ahí libéralo, libéralo, libéralo. Mira que mañana lo van a matar. Libéralo. En este momento, ahora, Padre, en este nombre, en el nombre. Ellos oraban. Oraban sin cesar. Y dice la palabra que un ángel apareció y que tocó a Pedro. Levantad. Es una visión de Dios. Porque el apóstol Pedro creía que era una visión. Le fueron quitadas las cadenas, le fueron abiertas las puertas de la cárcel, y a mí me llama la atención la última puerta que solita se abrió. Porque cuando hay oración, la última puerta se va a abrir solita, sin necesidad de empujarla. Entonces, cuando nosotros estamos afligidos en una situación que no hay salida, que quizá posiblemente usted humanamente una enfermedad, porque hay noticias que a uno le dan que lo impactan. Quizás estás pasando una tribulación que en este momento, si usted supiera, hermano Bani, lo que estoy yo viviendo, humanamente quizás no hay respuesta. Humanamente no hay respuesta, pero ¿sabe dónde vamos a encontrar respuesta? Y esto merece un amén de parte suya. En la oración, pero que en la oración de quién o para quién, la oración que hacemos al Padre. Amén. Ahí nosotros tenemos respuesta. Mire lo que dice el Salmo capítulo 4, versículo 3. Dice: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Jehová va a oír cuando nosotros clamemos. Muchos de nosotros tenemos esas preguntas y decimos: ¿realmente Dios me escucha? ¿Será que Dios me está escuchando? Yo tengo 40 años de orar por este fulano y no se convierte usted. 60 años. ¿Sabe cuál debe ser su oración, hermano o hermana, que está orando por un hijo que quizá posiblemente no se ha convertido al evangelio? O quizás por un familiar que no está convertido. Dígale: Señor, en el último momento, dale la última oportunidad. En el último momento, ahí, en el lecho de la muerte, antes de suspirar, dale el último chance. Que se acuerde de todas las palabras que se le han predicado. Que se acuerde de cada situación que se le ha dicho en la iglesia. Cada vez que lo hemos invitado al culto, cada vez que lo han invitado a una célula, cada vez que alguien haya dado a la casa y le ha dado palabra, que el Señor tenga memoria de él en ese momento. Esa debe ser su oración. Y nosotros tenemos que tener certeza de que Él nos escucha, de que Él nos oye. Muchas veces decimos: tiene sentido orar, hermano, si yo no veo una salida, yo no veo que Dios me responda. Yo no veo que Dios haga algo con esa necesidad que yo estoy planteando. ¿Será que tiene sentido orar? Sí, tiene sentido orar siempre, hermano, en todo tiempo. ¿Y qué pasa si mis planes no coinciden con lo que sucede? Porque oramos basados en mi voluntad. Porque yo quiero la voluntad mía y no la del Padre. Pero el pastor decía el domingo: el Padre nuestro nos enseña a nosotros a orar basados en la voluntad de ¿quién? En la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad y no la mía. Nosotros tenemos que entender que la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta. Y nos cuesta aceptar esa voluntad. Fíjese que por eso en la Biblia nos dice orar sin cesar. Nosotros, como hijos del reino,
cuando leemos las escrituras desde Génesis a Apocalipsis, siempre que un hombre de Dios se paraba en la brecha a orar, sucedían cosas poderosas y maravillosas. Nosotros fuimos enseñados por un hombre, por un pastor, que era un hombre de oración y también de fe. Porque de nada a usted le vale orar, pero orar sin fe, no, hermano. Usted tiene que orar, pero tener fe. Usted tiene que tener fe en la oración, pero fe en el que escucha la oración. Esa es la diferencia. Fíjese que a mí me llama la atención también que cuando Jesús fue bautizado, la palabra de Dios dice que él oró. Quiero que me acompañe a la palabra y váyase al Evangelio según San Lucas, capítulo 3. Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 21. Jesús oró cuando fue bautizado. Y nosotros leemos a veces a la carrera. Y, sí, Jesús fue bautizado, ya sé. Sí, pasa, hermano. San Lucas, capítulo 3, versículo 21. Y dice lo siguiente, ¿lo tiene, hermano? Amén. Qué bueno escucharle la palabra ahí en vivo y en directo, que ojean esas Biblias. Lucas, capítulo 3, versículo 21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Y qué dice? Y orando. ¿Qué le pasó cuando él oró? El cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Mire lo que sucede cuando un hijo de Dios ora. Lo primero que pasa, el cielo se abre. ¿Qué pasa cuando uno ora? El cielo se abre. Ese es un acceso, un contacto divino. Cuando usted está orando, el cielo se abre. Número 2, la presencia de Dios desciende sobre su vida y sobre mi vida. El Espíritu Santo va a reposar sobre nosotros cuando oramos. Y número 3, vamos a tener voz de Dios en nuestro interior. Porque una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es una voz que está en tu interior, que viene directamente del Padre. Por eso la oración es importante. Si Jesús, el ser más poderoso que ha pisado esta tierra, oró, y nosotros, hermano. Si Jesús, que era 100% Dios, oró. Si fue cuando estaba siendo bautizado, hizo oración. Si él, que era todopoderoso, tenía que ir a la oración, y nosotros. Oren para que no entren en tentación. Mantenerse orando para que no entren en tentación. Él nos enseñó cada cosa, no nos perdamos, hermano. Si usted quiere, hay gente que yo quiero conocer a Dios, lea las escrituras, porque Jesús mismo, los fariseos le decían, queremos ver a Dios, muéstranos al Padre. Qué bárbaro, me han visto aquí enfrente de ustedes y si yo les he mostrado al Padre, yo soy. Cuando usted ora, tiene acceso, contacto con el Espíritu de Dios. El cielo se abre, la presencia de Dios se desciende, tendremos voz de Dios en nuestro interior. Pero muchas veces tenemos obstáculos en la oración. Nosotros tenemos obstáculos en la oración. Hay obstáculos que no nos dejan. Hay ciertas cuitas, hermano, ciertos pernos que no nos dejan. Uno de ellos es cuando estamos mal con el prójimo. Fíjese que la palabra dice que nos manda a nosotros los esposos, que si nosotros no estamos bien con la prójima o con el prójimo, no pasa del techo, dice la oración.
O sea, es un perno, pues. Pero, así, hermano, algo. No pasa, por mucho que usted ahí danza alegremente en su presencia, toda la noche sin parar. Ya no, hermano. Hay obstáculos en la oración. Uno de ellos es cuando estamos mal con el prójimo. Otro de ellos es la injusticia. Otro de ellos es la injusticia. ¿Sabe usted que la niña de los ojos de Dios es el pueblo de Israel, ¿verdad? Y lo tuvo 3 años aguantando hambre? ¿Cuánto tiempo? 3 años. Es la niña de los ojos de Dios. ¿En qué tiempo fue eso, hermano? Con el rey David. Con el mejor rey que ha tenido Israel. 3 años por injusticia. Y cuando fue David le dijo, mira, Señor, ¿y, ¿y por qué me está pasando esto? Hay injusticia. Porque mataron a los gabaonitas. Y yo, más atrás, Josué dijo que no los iba a matar. Hizo pacto Josué con ellos y yo con él. Y los mataron. Hay injusticia en el pueblo. Por eso te tengo aguantando 3 años hambre. O sea que cuando hay injusticia, cuando uno es injusto, y uno, ay hermano, mire, si hay injusticia en social, hermano, pongámonos más tranquilos, hermano, con él. Justicia es la balanza que usted pesa el queso. Uy, no se da. Eso es es que la injusticia social, hermano. Justicia es hacer malos negocios. Que usted se quiera bajar al hermano. Esa es injusticia. Si este carro está nuevo, hermano. Nuevecito vino de paquete. Mira. Y cuando usted va a buscar el BIN, hermano, dice ahí que solo sirve para repuesto. Y usted lo está vendiendo como nuevo paquete. Injusticia. Es que nos ponemos bien santos. La injusticia. Qué injusticia la que comer. Sí, pero cuando nos vemos para adentro, hermano, la injusticia no llega. La oración, cuando yo tengo injusticia en mi casa, no llega la oración al Padre. Hay otra de las cosas, otro pernito ahí que no nos deja. No nos deja que la oración llegue al Padre. No perdonar las ofensas de los demás. Yo le he puesto aquí corazones ofendidos. Hay personas que todo el tiempo se sienten ofendidas. Es que me ofendió el hermano. Es que me ofendió tal persona. Corazones ofendidos todo el tiempo. Y el Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. O sea que si yo perdono al que me ofende, también esa balanza es la misma. Es igual. Entonces hay ciertos detalles que no nos dejan caminar en la oración, que recibamos esa respuesta. Porque si yo siento un corazón ofendido y esa persona hasta cambio de carril, porque hay personas, hermano, que usted cambia de carril, hermano. Cambia. Que usted va en el súper con el carrito y se regresa, hermano. O sea, hay veces que usted no quiere saludar a esa persona, pero que el Espíritu Santo nos ayude. Hermano, van y voy a ser hipócrita, hermano. No, hermano. No. Primero ore y diga, Señor, yo quiero perdonar esta ofensa de este hermano. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está? Mucho gusto. Qué gusto verle. Que Dios le bendiga. Cuídese hoy. Aunque no le hablen a uno, hermano. El perno va a quedar en él o en ella después. Usted salga del maíz picado. Cuesta, hermano. Yo no le digo que eso es como usted va danzando ahí. Hermano, yo lo quería ver. Dios le bendiga. No, hermano.
No, no le sale de aquí. Dios le bendiga. ¿Cómo está, muchacho? No le sale, no, no fluye. El saludo más hipócrita. ¿Y qué tal, hermano? ¿Cómo está? Hipócrita, hermano. Saludo hipócrita. Mire, no podemos nosotros criticar a otros y creer que nuestra oración está siendo contestada. Yo me quiero esconder aquí, hermano, ahorita. Si es que hasta me hace aquí el pecho, mire. Así me hace el pecho, mire. De verdad, sí, te lo digo, hermano. Yo no puedo criticar a otro, mis estimados hermanos, y pensar que mi oración está siendo contestada. No puedo, hermano. No puedo comer carne humana y después venir aquí. Levanto mis manos. Ay, Dios mío. Aunque ya no me queden humanos, que tener cuidado, hermano. No puedo yo. Pero mire que cuando no tenemos obstáculos, todo se libera. Todo se libera. En la oración, todo. Cada oración que usted hace es contestada. Cada situación que usted avanza. Usted va avanzando, usted perdone, eh, olvide la ofensa. Usted no, hermano, y el pastor decía la vez pasada aquí también, y mira, hermano, ¿y usted qué opina de qué? Nada. Y no me importa, hermano. No me importa, es fácil. Yo recuerdo cuando estaba diciendo eso el pastor que habíamos puesto una regla en la oficina de abajo, decía, si no está aquí, no hablemos del país. Porque mira, hermano, olvídese. Si no está aquí con nosotros en la reunión, ¿te acordás? Si no está aquí en la reunión, ya no hablemos de él, hablemos de nosotros. Se fija que muchas veces los amigos y las amigas no se juntan para hablar de ellos mismos, sino que de alguien más. Y esto te lo digo para que oremos. Para orar. No, hermano. Ore en secreto. Ore en secreto. Cuando nosotros ya somos libres de eso, yo quiero que entendamos esta parte. Que usted ponga atención. Jesús nos hizo libre en la cruz del Calvario. Estamos terminando toda esa serie del poder de la cruz. Y antes los sacerdotes eran los únicos que tenían acceso al lugar santísimo. Eran los únicos que podían entrar a ese lugar santísimo. Y cuando Cristo en la cruz del Calvario venció todo, consumó todo el pecado, dijo consumado es, y en ese momento el velo se rasgó, se abrió y ahora tenemos acceso al lugar santísimo. ¿Y cómo accedemos? A través de la oración. Yo puedo venir confiadamente delante del Padre y rendirme a sus pies y adorarlo. Y antes no se podía hacer eso. Pero Cristo vino a poner un antes y un después, no solo en el tiempo cronos, no solo en el tiempo que estamos viviendo, un antes de Cristo y después de Cristo. Para nosotros los que entendemos la parte espiritual, Cristo vino a que nosotros tuviéramos acceso directo al Padre, que el Padre nos atendiera directamente a nosotros, a cada uno de ustedes. El Señor en este momento está atento, porque ¿qué dice el salmo que leímos? ¿Qué dice el salmo? Vuélvalo a leer. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Nosotros tenemos la certeza que en este momento, que si nosotros no tenemos si hemos quitado esos pernos que acabamos de decir, Dios me va a oír. Dios me está oyendo. Atento va a estar él. Decime. Porque yo me puedo imaginar a todos los hermanos de esa iglesia que acabo de mencionar, de allá de los Hechos de los Apóstoles,
Bueno, ¿y cuál es la bulla que tienen allá abajo, vos? Que solo mencionan a Pedro. Y Pedro, 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 hora tras hora, Pedro, Pedro, libera, Pedro, libera. ¿Qué pasa? Va, manden allá al ángel, pues, liberen a Pedro. Nosotros debemos de ser constantes en la oración. Dios nos escucha, Dios nos oye, claro que sí nos oye, claro que sí. Mira, hermano, cuando nosotros, mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dios nos dio una identidad y un acceso ilimitado a todas sus cosas. Nos dio identidad y nos dio acceso a todas sus cosas. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Eso quiere decir que somos suyos. Tenemos libre acceso al trono. ¿A qué trono, hermano Dani? Al trono de la gracia. La oración del justo tiene poder. La oración del justo tiene poder. Mire lo que dice Santiago 5:16, parte B. La oración eficaz del justo puede mucho. No es por nuestra justicia, mis estimados hermanos, sino por la justicia que está en nosotros, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios honra la oración sincera de sus hijos apartados para Él. Dios va a honrar tu oración, pero si nos apartamos para Él, si vivimos apartados para Él. Yo no sé ustedes, pero cuando usted va a la oración, cuando no tiene, todos pecamos todos los días. Porque si usted dice, no, yo no peco, hermano Bani, hace mentiroso a Dios. Todos pecamos, todos los días. Pero si yo he quitado esas cosas de mi vida, las que ya mencionamos, usted se siente en libertad, como hijo amado. Y puede decirle, gracias papá, gracias, te doy gracias, bendice a fulano. Una de las cosas que más nos enseñaba el pastor Emilio era bendecir a otros, a pesar de que esa persona no fuera tan buena con nosotros. Y él decía, bendígalo, hermano. Y comience a bendecirlo, pronúncielo, decía. Pronuncia a fulano de tal por nombre y apellido. Yo bendigo a fulano de tal por nombre y apellido. Y usted va a empezar a ser libre de esas cosas. Y Dios va a responder con su fidelidad a los escogidos. Y aquí nosotros tenemos que entender que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Mire qué difícil, hermano. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque muchos ¿cuánta gente ha escuchado esta palabra de Dios? Este evangelio del reino. Muchísimo. ¿A cuánta gente usted ha conocido a lo largo de su vida cristiana que ha venido a la iglesia y se ha apartado? ¿A cuánta gente conocimos a lo largo desde que estábamos en el bulevar? Ay, Dios mío. Que llenábamos buses para ir a ciertos lugares. ¿Cuánta gente? Pero sabe una cosa, la diferencia, muchos son los llamados, pero muy pocos los escogidos. Dios va a estar atento a la oración del que es escogido, no llamado. Porque usted puede sentir el llamado, pero ¿será escogido usted? Nosotros tenemos que estar donde están los escogidos. Porque en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y en tu nombre echamos fuera demonios. Oraron, esa gente oraron. Padre, en el nombre de Jesús, retiro todo demonio que está en este cuerpo. Y salían.
En aquel día, dice la palabra, muchos me dirán, en tu nombre echaron fuera demonios. Cuando usted lee esa parte del evangelio, da miedo, porque son personas que han ministrado la palabra quizás por muchos años, con muchos ministerios quizás. En tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, o sea que también oraron para sanidad de los enfermos. ¿Qué más dice? Sanaron enfermos, echaron fuera demonios. No recuerdo la otra parte, se me ha ido el avión, ya a los 50 años, hermano. Ya pasan factura. Está en Mateo 7. Hablamos profecía. Allá me copiaron ahí como estábamos allá en el Instituto Bíblico nosotros con Mito. Mire, nos pasaron ahorita la respuesta. Yo no quería ver para qué lado, vamos, pero mire, y hablamos profecía. O sea que también usted orando. ¿Y cómo se da profecía, hermano? Orando va. Te voy a dar una palabra. Ta, 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 ta. Pero dice esa parte, no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que yo puedo orar bonito, hermano. Si es que aquí no se trata por orar bonito. Si yo puedo venir, amantísimo Padre Celestial, Rey de la gloria, Rey de justicia, y comienzo a ponerle un montón de flores. Pero mi vida y mi corazón está lejos de Dios. Es que no se trata de eso. La oración, es más, hay oraciones que no se ven, hermano. ¿Usted cree que ve la oración de una madre de familia que está orando por algún hijo que en este momento ha caído preso? ¿Cuántas madres de familia cree usted que están en este momento en El Salvador clamando por un hijo que está en seco? No se ve. No, si las oraciones en pública son bonitas. Vamos a libertar a este endemoniado. Fuera, Satanás. Y queda libre y la gente se contenta y se maravilla y todo. Y, el gran siervo de Jehová. El gran siervo de Dios. Pero Dios, nuestro Padre, es fiel para responder a sus escogidos. Nosotros tenemos que entender que cuando venimos a orar tengamos confianza de que tenemos un Padre que nos oye. Y a mí me gusta la relación que hace siempre Jesús con los padres y los hijos. Porque si yo le pregunto al pastor Samuel, si yo le digo, Pastor Samuel, ¿qué harías por tus hijas, por tu hijo Emilio? Estoy seguro que me dijera todo, ¿verdad? Si yo le pregunto al Pastor Samuel, por tus 3 hijos estarías dispuesto vos a trabajar día y noche para que esos hipotes no les haga falta nada. La respuesta es sí, hermano, porque yo también estoy contestando igual que él. Y usted como padre también lo está diciendo. Y si ellos están en un peligro, Pastor Samuel, y vas a tener que morir tú en vez de ellos, ¿qué harías? ¿Morirías tú? ¿Moriría yo como papá? Estoy seguro que lo hacemos. 100% seguro. Si toca el Pastor Samuel que donarle un órgano, lo tiene que hacer. 100% seguro. ¿Sabe cómo le llama la Biblia? Y no la Biblia, Jesús, al Pastor Samuel, que ha demostrado humanamente que es un padre bueno, padre malo. Padre malo. Porque si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos,
cuanto más nuestro Padre que está en los cielos. Él oye nuestro clamor, a veces a escondidas, a veces ahí en tu tienda y usted dice, Señor, ¿qué está pasando? Aquí no entiendo. Hay cosas que no sé, ¿qué pasa aquí? Hay algo que no. Quítame esta venda, no puedo ver más allá. Hay oraciones que no se ven, hermano. Hay oraciones que no son en un púlpito, hay oraciones que no son en una célula, hay oraciones. No, allí en tu aposento, en el secreto, que tú entrando en ese aposento, ¿a dónde te va a recompensar? En público. Esa es la oración del justo. Confiemos de que nosotros tenemos un Padre bueno. Con esa confianza que usted tiene, póngase en pie. Póngase en pie. ¿Por qué no? Yo sé que muchos de nosotros tenemos oraciones no contestadas, que quizás ya no oramos, que quizás nos hemos detenido de orar. Quizás posiblemente hemos dicho, es que esto ya no, quizás ya Dios no va a contestar. Mientras hay vida y esperanza. Es que mira, hermano Vani, que ese tipo ya no va a hacer caso. Es de más, ya agoté todo lo humanamente posible. Vuelva a la oración. Vuelva a clamar. Vuelva a hablar con Dios. Hay milagros que están a punto de suceder, que quizá posiblemente usted no sabe que hoy lo va a recibir. Hay milagros que están a punto de suceder, que Dios está a punto de dárselo a usted. Si clamas en esta noche con fe, sabiendo que tienes un Padre bueno. Porque si yo, que soy malo, sé dar cosas buenas a mis hijos, el único que puede interrumpir a un rey terrenal, ¿sabe quién es? El Hijo. El único que puede interrumpir al presidente de nuestra nación son las dos niñas que tiene. A las 3 de la mañana llorando, papá, quiero la pacha. Son los únicos. ¿Sabe quién es el único que puede llorar delante del Padre? Usted y yo, porque somos hijos amados. Somos hijos amados. Comienza a interceder